Entonces, empecemos ya lo que es la clase. Ya en Teams les dejé el enlace de Miro. Igual se los voy a poner ahorita para los que no lo tienen a la mano. Pero ya mismo nos vamos a ir para allá. Ahorita vamos a explicarles cómo lo vamos a resolver. Entonces, antes de hacerlo, les quiero explicar como el algoritmo de resolución, así. Para a partir de eso, ahí sí nos vamos a realizarlo en Miro. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a determinar la intersección de un conjunto, de dos conjuntos. Voy a tener que el conjunto A y el conjunto B. Entonces, el conjunto A, ahí dice, voy a estar ingresando datos, ¿ya? Elementos, esos datos que van a ingresar, o ese elemento que va a ingresar, va de 0 a 255. Entonces, por ahí yo ya sé cuántos bits tengo que utilizar. ¿Cuántos bits necesito para ir de 0 a 255? 8 bits. 8 bits. Sí, y si no se acuerdan, como 8, dice, no, 8 exacto, no como 8. Eh, y si no se acuerdan, pues pueden pensar, dicen, el ingreso de los elementos en cada conjunto es byte por byte. Entonces ya sabemos que un byte tiene 8 bits. Entonces se van a ingresar de 8 bits en 8 bits. Entonces, ingresan 8 bits, ese es un elemento. 8 bits más, otro elemento, y otro elemento, y otro elemento. Entonces, eso de ahí va a ingresar por medio de, esta, así se llama, innum, eso es el nombre que le han dado de 8 bits. Y cada vez que presione la tecla ingreso, se va a guardar en el conjunto respectivo. Ambos conjuntos van a tener 10 elementos máximos. ¿Ya? No, ni máximo ni mínimo, son 10 elementos justitos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ingresar los 10 elementos, primero del conjunto A y luego los 10 elementos del conjunto B. Arnold, ¿me vas a decir algo? Claro, sí, una consulta. Se ingresan los 8 bits por el lado de A y por el lado de B. Y luego se regrupan ya, ya de manera automática por el programa, ¿verdad? Algo así. Más o menos, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Entonces, sí, tengo que ingresar 10 datos en el conjunto A y luego tengo que ingresar los 10 datos del conjunto B. Siempre vamos a trabajar con 10 y 10. Entonces, luego que haya hecho todo el ingreso de datos, como para yo avisarle al usuario que él puede seguir ingresando datos, debo encender este LED que se llama LED IN, de LED ingreso. Entonces, ese va a estar encendido todo el tiempo. Mientras tú estás poniendo datos, se enciende. Todo el tiempo va a estar encendido. Una vez que ya haya ingresado los 10 datos de A y los 10 datos de B, o sea, todos absolutamente, se va a apagar ese LED. Entonces, ahí ya quiere decir que ya no puede ingresar más datos, ya se apaga. Entonces, con eso el usuario entiende que ya no debería seguir ingresando. ¿Ya? Una vez que ingresa los 20 datos, porque son de ambos 10, una vez que ingresa los 20 datos, el sistema empieza la verificación. Entonces, él empieza a verificar los datos del conjunto, los elementos del conjunto A versus los elementos del conjunto B para saber si son iguales y obviamente determinar cuál es la intersección del conjunto. Entonces, una vez que haga toda la parte de verificación, él va a encender un LED que se llama OK. Entonces, una vez que ingresa todos los datos, si se dan cuenta, aquí no hay señal de start todavía, lo que tengo que hacer es ingresar dato, ingreso los 20, se enciende el LED OK, quiere decir que terminó de analizar, y ahí sí le da paso al usuario para que presione la tecla Start. Una vez que él presione la tecla Start, entonces va a mostrar cuáles son los datos del conjunto que él acaba de determinar. ¿Ya? Los va a mostrar uno por uno. Entonces, primero el primer dato que encontró, luego el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Y cuando termine de mostrar todos los datos, va a regresar al estado inicial y empieza otra vez el proceso. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, así por encimita. ¿Cómo solucionarlo? Ya lo vamos a ver. Quiero saber si entendieron el ejercicio o algo no les quedó claro. Quedó claro, Miss. Ok, Anton. Miss, ¿es posible yo ingresar los 8 bits y luego tener 10 bits en el conjunto A? No, pues 10 bits no ingresamos 8 siempre. Máximo van a ser 8 bits porque va a ser de 0 a 255. Entonces va a ser 0, 8 ceros hasta 8 unos, de 0 al 255. Pero si es posible tener 10 elementos cada uno, o sea, eso estaría sobre redundante. 10 elementos quiere decir que vas a tener 10 números de 8 bits. No es que vas a tener 10 bits, vas a tener 10 números de 8 bits en el conjunto A y 10 números de 8 bits en el conjunto B.
Ahí sí, Arnold. Sí, gracias. Ok, ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces, para eso quería explicarles cuál va a ser el algoritmo de resolución que vamos a implementar ya mismo. Entonces, lo he representado en pasos. Entonces, esos pasos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a saber cómo representar ese conjunto A y cómo representar ese conjunto B. O sea, ¿qué hay que hacer? O cómo yo digo que ese es el conjunto A en la partición funcional y que ese es el conjunto B. Ya, luego de saber cómo lo estamos representando, vamos a escribir los elementos en cada conjunto. Entonces ahí hacemos la parte, ingresa el dato, innum, presiona la tecla, y dependiendo, pues no, primero se guardan los 10 datos de A y luego se guardan los 10 datos de B. Entonces la escritura de los elementos en cada conjunto, esa es la segunda parte. Luego nos vamos al tercer punto, que sería, bueno, ahorita sí, ya tanto el conjunto A como el conjunto B están llenos. Entonces ahora sí necesito saber cuál va a ser la intersección. Entonces empiezo a verificar. Quiero saber si el dato del A es igual al dato del B, y si es así, entonces va al conjunto intersección. Ahora, ¿dónde guardo esos datos que yo he encontrado, que son la intersección? Entonces vamos a representar también ese conjunto intersección. Y finalmente, una vez que ya tenemos lleno el conjunto, porque ya terminamos de verificar todo, ahí vamos a hacer la lectura de esos elementos. Entonces vamos a saber o vamos a identificar cuáles son los elementos que están ahí. Ya, entonces vamos ahorita uno por uno, vamos viendo. Entonces, el conjunto A que estamos viendo ahí. ¿Cómo ustedes creen que yo debería representar ese conjunto A? ¿Qué se les ocurre? Con una memoria. Sí, exactamente. Como les había dicho, hoy vamos a trabajar con memoria. Ese es el foco, el centro de atención de la clase de hoy. Entonces, el conjunto A va a ser representado por medio de una memoria RAM. Entonces, ¿por qué una memoria RAM? Bueno, ya lo vimos, porque dentro de una memoria RAM es como que tenga varios registros de sostenimiento, unos arriba del otro, es como que tengo una cajonera, entonces tengo ahí guardadas varias cosas. Entonces, por eso, a eso se refiere con voy a guardar 10 elementos. Entonces, yo voy a tener una memoria RAM donde voy a tener mínimo 10 cajoncitos, entonces en esos 10 cajoncitos voy a ir poniendo los datos. ¿Ya? Entonces, ya representé el conjunto A. ¿Y cómo representaría el conjunto B? Otra memoria. Otra memoria, exactamente. Entonces, con otra memoria más, yo represento el conjunto B. Entonces, yo necesito tener separados cuáles son los datos de A, cuáles son los datos de B. Si ustedes quisieran, podrían guardarlo en una misma memoria, pero luego tendrían que hacer también un proceso aparte para poder determinar cuáles son o cuáles pertenecen al conjunto A y cuáles pertenecen al conjunto B. ¿Ya? Eso es decisión de ustedes. Entonces, en mi caso, yo voy a representar cada conjunto con una memoria. Entonces, ya hicimos la primera parte. Ya sabemos cómo la representamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escribir los datos. Entonces, para eso vamos a utilizar, o cómo lo pueden ver, cómo se lo pueden imaginar, dice que eso va a estar ingresando byte por byte. Entonces, los bytes, como les dije, son 8 bits, y eso lo podemos ingresar por un deep switch. Entonces, cada vez que el usuario quiere ingresar un nuevo dato, un innum, que así se llama, entonces yo modifico estos deep switch, los pongo en unos o ceros, dependiendo de lo que necesite, y le doy clic en ingreso. Entonces, modifico, ingreso, modifico, ingreso, modifico, ingreso. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo modifico esto, yo voy a ir llenando. Como dice el ejercicio, primero los 10 elementos del conjunto A y luego los 10 elementos del conjunto B, entonces eso vamos a hacer. Primero vamos a llenar los 10 elementos del conjunto A. Entonces, este innum, presiono ingreso y se va a ir a guardar al conjunto A. Como son varios, son 10 elementos que yo tengo que tener, ¿cuál va a ser si yo empiezo a contar en cero, cuál va a ser el máximo de elementos que yo voy a guardar? 9. 9, exacto. Entonces yo voy a empezar a guardar primer número en la dirección 0, segundo número, dirección 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a la dirección 9. Entonces, una vez que yo llegue a la dirección 9, yo necesito, o sea, obviamente, tú tienes que decirle, la máquina secuencial toma la decisión de qué es lo que tiene que hacer, pero tú lo tienes que ayudar. Entonces, ¿cómo lo ayudas? Tú tienes que decirle cuando ya terminó de llenar la memoria A para empezar a llenar el conjunto B. Dime, Arnold. Es una consulta. ¿Cómo yo se dedujo que se llega a la dirección 9? ¿Cómo deduje? Porque son 10 elementos. Entonces, elemento 1, 2, 3, 4, Ya, elemento sí. 10. 10 elementos máximos que permite el conjunto, ¿verdad? Sí, siempre se ingresan Ya, 10, no máximo, siempre se ingresan 10. No se ingresan 8, no se ingresan 7, siempre se ingresan 10 elementos. Ok, entonces,
Como siempre tengo que ingresar 10 elementos, yo ya sé que voy a ir ingresando desde la dirección 0, porque empezamos a contar desde 0, hasta la dirección 9, y ahí tengo 10 elementos. Entonces, esa es la razón. Entonces, ahora, ¿cómo la máquina sabe cuándo tiene que dejar de llenar la memoria A y empezar a llenar la memoria B? Entonces, yo necesito, Contador. exacto, necesito saber cuándo esta dirección A llegó a 9. O sea, eso le va a decir que ya la memoria A está full. Entonces, cuando ya la memoria A está full, va a ser exactamente el mismo procedimiento, pero ahora para el conjunto B. Entonces, empieza a guardar en la dirección 0, en la dirección 1, en la dirección 2, y así sucesivamente hasta llegar a la 9. Entonces, otra vez, ¿hasta cuándo yo le voy a permitir ingresar datos? Hasta que aparezca que full B está lleno. Entonces, cuando ya la memoria B está llena, entonces dejo de ingresar datos. Y obviamente ahí ya sabemos que LED Inc, que se llamaba, va a apagarse. Entonces, esa es la forma como vamos a hacer la parte de escritura de elementos. ¿Ya? Una vez que ya hemos escrito todos los elementos, ya las memorias están llenas, ¿cuál es la siguiente parte que tenemos que hacer? Comparar. Ahora Ir no. comparando. Exacto. Entonces vamos a ir, Obtener los datos de la memoria para poder comparar. ajá, vamos a poder acceder a los datos de la memoria porque necesito comparar. Entonces, voy a leer los datos de la memoria A, o sea, del conjunto A, y voy a leer los datos del conjunto B. Entonces, están representados así, como los cajoncitos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para comparar todos con todos? Entonces, fácil, empiezo a recorrer la memoria. Entonces digo, dirección 0A con dirección 0B. Dirección 0A con 1B. 0A con 2B. ¿Ya? Entonces voy a ir comparando uno por uno. Entonces comparo, sí, no, bueno, luego veo qué hago, pero tengo el proceso, independientemente de si es igual o no es igual el número, el proceso es el mismo. Tienes que seguir verificando dato a dato. Entonces, por eso digo, ok, luego veo, luego me preocupo, ya les explico eh, si el dato es igual o no. Pero por el momento yo tengo que hacer las verificaciones. Entonces, si tengo que hacer las verificaciones, entonces debería ser el dato en la dirección 0A con el 0B, 0A con 1B, 0A con 2B, y así sucesivamente hasta que yo llegue al dato 9B. Cuando yo acabo de leer todo el conjunto B, otra vez yo voy a preguntarle si ya terminé de leer el conjunto B. Entonces, en el caso anterior utilizaba full B para terminar de escribirla y ahora voy a usar la misma señal porque realmente es cuando ya llegó a 9. Entonces voy a escoger la misma señal y voy a decir, ok, la voy a preguntar para saber cuándo terminé de leer el conjunto B. ¿Ya? Entonces, una vez que yo haya hecho esa verificación, ¿qué debería hacer? Ya verifiqué este 0 con todos. ¿Y de ahí? Usar otro número. ¿Cómo hago eso? Un registro MIS para poder almacenarlo y luego se guardarlo en otro memoria, ¿no? Si en caso cumple que son iguales. Todavía no, estamos haciendo lo de si es igual o no ya mismo. Ahorita les Ah, acerca de... ahora tiene que hacer lo mismo con la dirección 1. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Yo debería habilitar ahora el contador de la memoria 1 para empezar a hacer el mismo proceso. ¿Ya? Y entonces hago exactamente lo mismo. Yo digo dirección 1A con 0B, 1A con 1B, 1A con 2B y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, una vez que yo haga eso, otra vez debería yo preguntar cuándo ya se llenó la memoria B, porque otra vez la estoy recorriendo. ¿Y de ahí qué debería hacer? Así mismo hasta que recorra el conjunto A. Se Exacto, preguntaría por full A. exacto. Debería ser lo mismo hasta que yo recorra todo el conjunto A. Entonces ahora me interesa saber cuándo full A se haya llenado. Entonces si yo voy por aquí, por esta iteración, yo digo, le pregunto, ¿full A es 0 o 1? Entonces él va a determinar y te va a decir que todavía no está full, o sea, todavía no has terminado de leer. Entonces, como todavía no la has terminado de leer, obviamente tienes que seguir, aumentar el contador para seguir verificando la otra dirección. Dime, Andrew. No, nada, que me pareció gracioso la imagen. Ya. Bueno, entonces, así, entonces, eso va a seguir habilitándose hasta que llegue, obviamente, la dirección 9. En la última dirección del conjunto A va a volver a hacer todas las verificaciones posibles y luego le va a decir, ok, ya llegaste al límite del conjunto B y también llegaste al límite del conjunto A. Entonces ya no deberías aumentar el contador porque ya es lo último. Entonces la última comparación que ustedes hacen es 9A con 9B. Entonces 9A y 9B ya ambas están full y si ambas están full entonces ya dejas de verificar.
¿Ya? Entonces ya vimos toda la parte de representamos los conjuntos, ya escribimos en las memorias y ya verificamos la intersección. Entonces ahora lo que debemos hacer es cómo representamos, cómo se les ocurre a ustedes que vamos a representar la memoria de, ya les dije la respuesta, bueno, ya fue. Entonces vamos a representar ese conjunto de intersección con una memoria nueva. Entonces, ¿qué pasa? Si el elemento en el conjunto A es igual a ese elemento en el conjunto B, en todas las iteraciones que estamos comparando, dentro de un mismo conjunto sí se pueden repetir los datos, ¿sí? Sí se puede, o sea, no hay restricción en eso. No, el ejercicio no lo dice, entonces si no lo dice, tú lo repites y no pasa nada. No tienes que verificar si ya lo puso o no. Miss, una consulta, ¿no sería, como usted acaba de mencionar, de que los datos de la intersección, que si cumplen, van a ser almacenados en una memoria? ¿No sería absurdo guardarlo en un bloque de registro y luego mandarlo a la memoria? A Sí. pesar de que un bloque, ¿verdad, no? Sí, no debería pasar primero un registro y luego una memoria porque la memoria... Una memoria es un registro. Entonces no tiene sentido que primero pasen un registro y luego lo pasen a una memoria. O sea, si ya lo quieren guardar, pasen a una memoria. O sea, así es como vamos a representar el conjunto. Entonces lo que vamos a ver ahorita es si el elemento en el conjunto A es igual al elemento en el conjunto B. O sea, esto se cumple. ¿Eso qué quiere decir? Voy a almacenar el dato. Lo voy a guardar. Y si no es igual, entonces simplemente no lo guardo y sigo verificando. Por eso yo les decía, la parte o el procedimiento de verificación del conjunto A como el conjunto B, de ir dato a dato revisándolo, lo va a hacer independientemente de si el elemento es igual o no es igual. Siempre lo va a hacer. La única diferencia entre es o no es igual es que si es igual va a guardarlo porque va a ser la intersección y si no es igual pues no le presta atención porque no es la intersección. Entonces sigues a la siguiente iteración. Miss, Entonces, dígame. pero eso del proceso de guardar en otra memoria se lo hace cuando va iterando o luego de haber terminado la iteración. No, pues mientras vas iterando. Se lo hace. Eso, así sería, ¿no? Sí, mientras Ya, vas ya. iterando, porque si lo haces luego pierdes el dato. Claro, ahí pierdo el dato. Pierdes información, ¿verdad? Sí. Entonces, mientras van iterando, van preguntando. Entonces, ¿es igual o no es igual? Te dicen que sí, ok, guárdalo, pero igual regresan como que en el proceso, en algún momento se unen de nuevo, porque otra vez tiene que hacer que itere. Entonces vuelve a iterar, preguntas, ¿es igual o no? Guardo sí, no, y regreso. Entonces me quedo ahí haciendo la iteración, pero a la vez guardando. Si lo hacen después, se pierden los datos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a representar? Como ya les había dicho, ya les adelanté, ahora el conjunto de intersección, voy a hacer una nueva RAM. Entonces, con esa tercera RAM que yo voy a declarar ahí, voy a poner ahí los datos que sean de la intersección. Entonces, cuando el dato se repita, se guarda en la RAM, y si el dato no se repite, entonces no lo guardan. Ya está. Entonces, esa es la forma como vamos a representar el nuevo conjunto. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, el elemento A igual al elemento B, entonces guardan en la dirección 0. Siempre la dirección 0 es la primera dirección. El elemento A es igual a hacen otra iteración, elemento A igual a B, sí, entonces guardo en la dirección 1. Y así sucesivamente. Entonces, mi pregunta es, dime Rodrigo. Bueno, no escucho. Veo el micrófono, pero no escucho. Si puedes escribir. No, es que creo que está dañado el de mi audífono. En el caso de que existan, por ejemplo, como le había comentado, dos números que se repitan dentro del mismo conjunto y al estar igualándolo con los datos del conjunto B y existe el mismo dato, dos veces se van a guardar en el conjunto de intersección. Sí, eso no lo verifica o sea, no te lo dice que lo necesitas verificar. Si tú lo quieres agregar, eso es por una recomendación de diseñador y lo agregarías, pero en teoría no te lo dice. Entonces, para En el peor, dime, Ángel, en el peor de los casos serían 100 perdón, datos de guardar, en el peor de los casos. en el peor de los casos, no Habría que guardar 100 datos. puedes guardar 255 datos o 256 si lo quieres guardar. O sea, realmente no importa. La cantidad de datos que tú vayas a guardar no importa. Eso, lo único que cambiaría es la dimensión de la RAM.
En este Pues caso a mí estamos utilizando 10. lo que creo que se refieren los compañeros es que, por ejemplo, si en el conjunto A se puso 1, 1, 1, ya es el mismo elemento 10 veces, y en el conjunto B también es 10 veces el mismo elemento, en la Ah, intersección van a salir 100 elementos. no 100, 10. No No, 100. porque se Son está 10. comparando Son cada 10 Claro, porque uno se está con comparando. los 10 del Sale siguiente. uno y uno. Ujú. pero es que tienes 10 de un lado y 10 del otro, entonces sí se va a hacer cada Son 10. comparación. Al final vas a tener 100 iteraciones. Pero no estás comparando, por ejemplo, A1 con B1 y luego comparando B1 con A1. Ahí sí vas a tener el doble, pero nunca se repite. Estás comparando, por ejemplo, A0 con B0, A0 con B1, A0 con B2. Y nunca vuelves a comparar B1 con A0, porque ya No, al cambiar en A, voy a regresar la diapositiva. Aquí, A0 con B0, A1 con B1, pero nunca haces al revés, B con A0 otra vez, nunca lo vuelves a hacer. Son 100 seguros. Sí, porque o sea, digamos que sí, en mis. cada caso vas a comprar, se va a comprar 10 veces y todos van a ser iguales, entonces sí se va a hacer 100. A ver, pruébenlo. Ya me hicieron dudar, pero según yo son 10. O sea, sí entiendo que 10 por 10, pero ¿por qué dos veces? O sea, digamos, y aquí yo tengo 1, 1, 1, 1, 1, va a salir igual, sí, 2, 3, 4, 5, 6. Lo guarda, lo guarda, lo guarda, lo guarda, lo guarda, lo guarda. Ok, lo guardo las 10 veces. Y luego acá, si es verdad, tienen toda la razón. Llego acá y lo guardo, otra vez empiezo a comparar con todo. Sí, tienen toda la razón. Ajá. Entonces ese va a ser como el máximo, si es que todos fueran iguales. Ya regresó. Regresó la Miss. Ya regresó ya. Está de vuelta, está de vuelta. Hola, sí, ya regresé. Dijo Hola, mi Miss. computadora que no soportó que lo hayan puesto a dudar. Entonces, No soporto esa pregunta. no soportó la pregunta el internet. Son 100 y todos los... Sí. Tienen razón, tienen toda la razón. Ok, entonces, a ver, ¿dónde iba? Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer ahora? Ya una vez que yo he verificado todo, entonces, ¿qué debería yo hacer? Vamos a regresar. Conjunto de intersección es igual y voy guardando. Ya, entonces eso lo voy guardando. Exacto, Angie, ese sería como el máximo. Entonces yo voy a ir guardando ya cada uno hasta llegar a un máximo. En este caso, como ustedes dicen, eso sería 100. Perfecto. Entonces, esa es, ¿cómo yo sé hasta dónde tengo que leer en esa memoria? O sea, puedo hacer que los elementos sean los 100, como ustedes dicen, o puedo hacer que solamente 2 se repitan, o puedo, o sea, depende. Entonces, ¿cómo yo haría? ¿Cómo verificaría eso? ¿Cómo sé hasta dónde Tendría que leerlo? almacenar esa última dirección en la que guardé en Sí. la Contar memoria, las veces en que la fueron memoria iguales. intersección. Así es. Ujú, sí, perfecto. Entonces, Angie también dijo con un contador, cada vez que, o sea, cada vez que son iguales cuentan, no creería. Igual va a contar, pero porque es la dirección de la memoria. Pero no es porque son iguales, en ese caso. Ya, pero sí, lo otro que dijeron, no vi quién lo dijo, pero uno de esos compañeros dijo, voy a tener que guardar esa última dirección para yo saber hasta dónde voy a leer. Perfecto. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces yo voy a empezar a verificar uno a uno y voy a empezar a guardar en la posición 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a la posición, hasta la última posición, que en este caso le he llamado M. Entonces tengo que yo saber cuál es ese M para saber hasta dónde puedo llegar. Entonces en esta última posición M, yo debería guardarlo para luego cuando vaya a hacer la lectura de datos, debería llegar hasta ahí. Entonces este M puede ser 0, o sea que solamente tenga un solo dato, puede ser 1, 2, puede ser 5 datos iguales, o pueden ser los 100. ¿Ya? Entonces, para yo poder saber hasta dónde tengo que leer en esa memoria, yo debería guardar esa última posición. Perfecto. Entonces, eso es lo que, de eso trata la última parte. Si yo leo el conjunto de intersección una vez que ya lo he terminado, entonces empiezo a leer el dato en la dirección 0, luego en la memoria en la dirección 1, y así sucesivamente hasta que
ya haya terminado de leer. Entonces, eso, ¿cómo lo puedo determinar? Bueno, así como utilicé full A y full B para saber que ya la recorrí toda, así igualito voy a saber si recorrí toda la memoria con full I. Entonces, una vez que full I se habilite, quiere decir que ya terminó de leer todos los elementos de ese conjunto, se va a habilitar y ya termina hasta ahí el proceso. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces nos vamos ya a solucionar el problema, o sea, el ejercicio. Vamos a la ventana de Miro que les puse ahí. Y ya les he puesto también el ejercicio, está pegado ahí para que lo tengan y lo puedan leer en cualquier momento. Entonces empecemos. ¿Qué es lo primero? O sea, eso lo van a hacer ustedes. Yo ahorita los voy a guiar, pero ustedes lo van a escribir. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que debería hacer en la partición funcional? Porque la memoria, Miss. Bueno, Antes del bloque de la memoria. ¿Qué es lo antes la primero? memoria. La Sí, MCS. el teclado, pues. Miss. La MCS. La MCS. Ujú. Entonces voy a ponerles ya la MCS, o no sé si ya la tengo anterior. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que yo necesito declarar? Y ahí le hice un poquito de zoom, ahí está la MCS, la voy a arreglar un poco también para que sea un poquito más larga y alcancen todas las entradas que vamos a poner, todas las señales. Ya, entonces, ok, y ahí tenemos, como les digo, ya tenemos ahí la MCS, tenemos la señal start que sí va. ¿Qué otra señal es propia del sistema que yo necesite declarar ahí? Ingreso. Ingreso, perfecto. Entonces pongan la señal ingreso. Es una flechita. Pueden copiar y pegar start y le ponen otro nombre. Ya, como les digo, normalmente hago que vaya de otro color las señales de entrada y salida propias del sistema para que las puedan reconocer. Pero eso ya es solamente porque yo quiero. Ustedes la pueden dejar así. Ya, aparte de start de ingreso, ¿necesito alguna otra salida? Perdón, ¿alguna otra entrada? Dime, Angie. Hola, ¿necesito alguna otra entrada? Parece que no. Ya, ¿y salidas? Bueno, ahí En Angie efecto. puso Lo de LED. los LED, lo de las LED. ¿Y hay alguna otra o no? Ok. Y en este caso también vamos a hacer otra vez como que las señales internas tampoco ya vayan a la MCS, ¿verdad? Las señales internas sí van a la MCS, que todavía no hemos declarado, pero ahorita solo estamos viendo las entradas y salidas propias del sistema. Entonces Rodrigo dice que ya no necesita nada más, que solo necesita eso. ¿Alguien que piense que necesita algo más? Propias del sistema, son las que el usuario va a interactuar. El número, ¿cómo lo vamos a ingresar? Ya, el número es un dato de 8 bits, entonces no necesita pasar por la MCS. Acuérdense que la MCS solamente recibe señales de un solo bit. Entonces el número se analiza, pero entra a los bloques, no entra a la MCS. Ya, entonces ya no quedarían más, así que ahora sí, luego de declarar la MCS, entradas y salidas del sistema, ahora sí, ¿qué viene? La Las memoria de los memorias. conjuntos. Ajá, El las memorias. ingreso de los datos, mío. Perdón, No. Yo decía el ingreso de los datos, pero. por eso ahorita vamos a hacer el ingreso de datos, y para hacer el ingreso de datos necesito yo representar cada conjunto. Entonces ya sabemos que el conjunto se va a representar con una memoria RAM. Entonces ese va a ser el conjunto A y el que está poniendo Carlos por ahí es el conjunto B. ¿Ya? Entonces, vamos a darle nombre. ¿Quién va a ingresar en el bus de datos, en esa entrada de data que está ahí? ¿Qué ingresa? ¿Cómo se llama? ¿O de dónde viene esa señal? En NUM. In número. Ajá, eso. Innum. Perfecto. Del deep switch. ¿Sí? Lo del deep switch, innum. Entonces, yo voy a estirar un poquito. Ajá, allí también escribió innum.
Y le voy a poner ahí el nombre. Innum. ¿Ya? ¿Y cuántos bits es innum? 8 bits. 8, ¿no? 8 bits, perfecto. ¿Ya? Y la dirección, ¿quién la va a dar? El contador. Contador. El contador. El contador, que yo vi que lo puso por ahí Andrés. No lo pegues tanto la MSS porque si no se choca con las señales. Muévelo un poquito. Pues. Ponlo justo abajo de la memoria RAM que corresponde, que ahí ya le pusieron nombre. RAM A y RAM B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a Sería llamar? de 4 bits, ¿no? De 4 bits, exacto, porque solamente llego máximo a escribir 9 números, o sea, del 0 al 9, son 10 números, y como el 9 se conforma de 4 bits, ese es el máximo que voy a tener. Ujú. Ujú. Entonces, denle nombre, este es el contador, el dato, ¿en qué lo van a...? ¿Cuál va a ser el dato inicial de ese contador? 0. 0, Cero. entonces ponga 0. 4 ceros. 0. 4 ceros. ¿Y el load enable qué lo van a hacer? Se carga en paralelo con... Ya, pero ¿qué van a hacer con Son esto? salidas Esas de serían las salidas de la MSS. Serían salidas de la MSS. Entonces tienen que darle un nombre. LDA, PLA. Sí, escríbanlo. Yo les digo, yo los ayudo, yo los guío. Ustedes lo van a hacer. Sí, entonces LDCA, ok. Y por eso se llama Miro esta aplicación. Porque yo los miro. No sé, la encontré. Oye, sí. Probé muchas. Muy Ingeniera, creativo el compañero. en la memoria, los dos de data tienen que ser iguales o tienen que ser diferentes. Tú dime, ¿si Mm, son iguales o son diferentes? Yo digo que deben ser iguales. Pensaba que era diferente, pero No, creo que es igual. es el mismo, porque por el mismo deep switch tú estás ingresando primero a la memoria A y luego a la memoria B. Entonces, ¿cómo hace de ingresar a la memoria A y luego a la memoria B? Eso lo va a decidir la MCS luego. Entonces, ahorita estamos creando los bloques para ayudar a la MCS a decidir. Ujú. Ajá, entonces listo, ahí lo iniciaron de cero, LDCA y NCA también están declarados. Yo lo quería es copiar y pegar, por si acaso. Pues yo podría poner un solo contador. Analízalo. Si tú pones un solo contador, Porque, por ejemplo, los datos no se van a grabar simultáneamente, sino primero una memoria y luego se acaba otra memoria. Por eso es que usamos un solo deep switch. Sí se Así podría, que creo. con un solo contador, una vez podría. que ya se acaben, Ok, PRAC se activan de nuevo en paralelo para que comenzar otro conjunto. Digo yo. sí puedes. Y cuando la lees, Y cuando lo leo. Para comparar, Lo vas a mismo. necesitar tu contador. Porque vas a ir recorriendo con Ah, un Es, contador. es simultáneamente ahí los sí. dos, ¿verdad? Ahí sí En la necesitaríamos. lectura, ¿no? para la lectura es simultáneo. Necesitas mantener la dirección de A y variar dirección de B. Y luego varío A y otra vez varío B y así. Entonces, ahí ya no se puede. Pero tu idea fue buena, si es que no tuviéramos que hacer la lectura de ambos a la vez. Ujú. Ok, ¿y cómo se va a llamar? Ya le pusieron el LDCA, NCA y lo mismo para CB. Perfecto. ¿Y cómo se va a llamar esa salida? Ahí, Angie, creo que le está poniendo un nombre. ¿Qué nombre le vas a poner, Angie? DIRA. Ah, no. DIRA no. Ah, pues full last. No, le está poniendo ahí No, tope A. DIRA. Ok, Dirección entonces esa señal de tope A, ¿a dónde va? ¿Dónde la conecto? a address. Al address de la Address de memoria A. A. Entonces voy a estirar también esto. Ahí ya, ya, tope A, perfecto. Y lo mismo, pero para el conjunto B, sería tope B en este caso. Perfecto. Sí, yo les sugiero que siempre pongan los nombres, todo relacionado, porque si le ponen nombres cualquiera, como dato A, o sea, dato, y luego más allá máximo, y luego más allá conjunto, y luego nombres diferentes, créanme que cuando les reviso me demoro muchísimo. ¿No Porque sería no, entonces mejor dirección A? no, está bien, o sea, Claro, dirección. da igual, o sea, puede ser, sí, dirección A, pero da igual. La cosa es que se entiendan y que todo tenga el mismo nombre, que todo esté igual. Entonces, si ya lo estamos llamando A, todo va con A, y por ahí más adelante no me van a poner un 1, porque si no ahí ya me confundo y tengo que saber de dónde viene.
Entonces, todo eso no es que va a estar mal, va a estar bien, pero ustedes entienden porque ustedes lo están haciendo. Yo como lo estoy leyendo, me demoro más y no llevan un orden. Pero ya eso solo es recomendación. Ok, entonces sí, dato A y dato B, perfecto. Ahí Héctor le puso los nombres, muy bien. ¿Ya? Y ese RW de la RAM, ¿qué nombre le van a poner? ¿Cómo funcionaba la RAM? ¿Se acuerdan? Con uno Uno lee, escribía. cero escribe. Con uno escribía y cero leía. Con uno escribe y con cero lee. Ajá, con uno escribe. Cero lee. Entonces, ¿qué nombre le van a poner? Andrés no le vas a poner signos de interrogación. Ponle un nombre. Bautízalo. Ponle RWA. en efecto. RWA, ok. Con y Miss, RWB. Dígame. falta algo que me diga full A y full B. Exacto. Y eso Yo lo voy a hacer aquí, voy a hacerlo con una vas a hacerlo con una AND. Una puerta NOR. ¿Por qué vas a hacer con una AND? porque ayer vi a la misa, ahorita que lo hice así. Ah, sí. Ya, o sea, mientras lo justifiquen, está bien. Es que mire, ve, Justifiquen. aquí sería, cuando sea máximo sería 1 y 1, y aquí 0, 0, ¿verdad? Entonces aquí se le pone una NOR, y aquí se le pone una NOR. ¿Está bien? Y aquí se pone 1, Artopine. ya saben. Me dejó Pero hay como loco eso allá. hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Ahí se Sí, ve feo. porque ese garabato que está ahí no me gusta, pero sí, la idea Está es que... feo. Parece va me con- gusta. Angie lo que dice Ya voy es, a conectar el lápiz. No, mentira. a ver, Angie lo que dice es, Miss, no haría falta un comparador. Entonces, lo que dice Angie es lo más fácil, decir, ok, yo quiero saber cuándo eso llegó a 9, y por eso lo comparo con 9, y va a estar bien. Entonces, podemos usar un comparador, o podemos usar una puerta lógica, como dijo Anthony, ¿ya? Donde está ingresando el 9, es el 1001, ustedes tendrían que hacer una puerta AND de el más significativo y el menos significativo en 1. Y los dos en medio tienen que estar en 0, entonces por eso las niegas. Entonces, al negarlos, ahí tendrías todo 1 y ahí está. No sé si entendieron lo que hizo Anthony o les repito. Todo claro. Repítame, repito. Lo repito, ok, miren. Lo voy a hacer ahí mismo, mira. Entonces, lo que quiere saber este circuito es cuando llegó al 1001. ¿Ya? Porque este es el número 9 en decimal. Entonces yo necesito saber cuándo llegó a 9. Ahí están los 10 elementos. Entonces, como yo necesito saber cuando el número sea igual, porque es una comparación a fin de cuentas, lo que yo hago es lo siguiente. Este 1 que está aquí, lo hago AND con el más significativo y el menos significativo, los hago un AND. Así directos, porque eso es cuando estén en 1, lanza el 1. Y estos dos que están en medio los pasa por un inversor cada uno. Entonces, al estar en 0, pasa por el inversor, tengo 1. Entonces ahí tendría 1, 1. Este 0 que está acá también por un inversor. Entonces, al invertirlo, sería 1, 1, 1. Y este como pasa directo, 1. Entonces, la AND solo se va a encender cuando todo sea 1. Y cuando todo sea 1, con estos dos inversores que le he puesto en medio, es cuando llega al 1009. Al 1001. Entonces, cuando llegó al 1001, quiere decir que llegó al 9 y por ende es una comparación entre uno. Sí, actúa como una comparación la AND. ¿Les quedó claro o no? Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. Ya. Entonces ahí veo que se sacan el aire con esa AND. Ya, bueno. No tiene creada una puerta AND por ahí. No, no las tengo. Si no, se los hubiera dado. Usemos comparador. Ajá. Por eso es que yo lo hubiera hecho con comparador, pero es exactamente lo mismo. Así que igual ya ustedes lo avanzaron. Así que ya. Ahí dejen. Ok. Esto al revés. Pero lo que pueden hacer es buscar en internet una imagen y la pegan ahí ya. Nada más. Ahí fue. Ya está, ya está. Ah, Ya ya. está. Bueno, ya. Como ustedes digan. Ahí está. Yo ahí les pegué una y pueden hacerla más chiquita y editarla, pero ya depende de ustedes. Bueno. Sigamos.
Digamos que no es clase de Miro, es clase de digitales, así que continuemos. Ahí ya vamos a saber cuándo ya terminó, cuándo llegó a recorrer toda la memoria. Entonces, ¿qué nombre le van a poner? No. ¿Qué nombre le van a poner ahí? Full A. Ah, ya, cogieron el mismo nombre que yo le puse. Ok, perfecto. Entonces, ese full A, ¿a dónde debería ir? El full A debería ir a la La MCS MSS. Ujú, ¿como entrada o como salida? como entrada. Como entrada, perfecto. Entonces, acuérdense que siempre las salidas de la MCS son entradas a los bloques. Y las salidas de los bloques son entradas a la MCS. Entonces, por eso ahí está poniendo Carlos una señal y se va a llamar full A. Y para Yo no- saber cuándo ya Julio. recorrió toda la RAM B, Para saber cuando ya otra vez hace lo mismo. Otro mismo a mí. otro igualito. Entonces terminen de editarlo y luego copien y pegan, porque si no, otra media hora más hasta que terminen de hacerlo. Mire, esos pines de entrada de la AND van al tope A y al tope B respectivamente, ¿verdad? Ujú, de ahí vienen, sí. Tope A del 3 al 0, perfecto. Y la otra sería del tope B del 3 al 0. Ujú. Ya. Ahí estamos. Sí, entonces ahí ya solo es copiar y pegar. Y ahora, pero con tope B, y esa daría la señal full B. Entonces esa también ya la declaró acá Carlos, full A y full B, se adelantó, todo bien. ¿Quién lo va a copiar y pegar? Nadie lo va a hacer entonces. Sí, ahí. Se puede usar AND o un comparador, perfecto. Ok. El compañero Ulvio está mirando y no es capaz de copiar y pegar para otro. Apoya, Ulvi. Ya, bueno. Entonces ya, sabemos cuándo, o sea, ya recorrimos toda la memoria. Entonces ahí ya comparamos, pero con una puerta AND. ¿Y ahora qué más nos falta hacer? El proceso, la interacción con cada uno. Ujú. Entonces, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué hacemos? O sea, sí, interacción con cada uno y eso es mover las direcciones, ok, pero ¿qué sacamos con eso? ¿Qué información necesitamos del recorrido que vamos a hacer? Igual, es un comparador. Saber si son iguales. Saber si ambos elementos son iguales. Y ahí si de ley es un comparador, ahí ya no puede ser otra cosa, pero si ya los puse ahí. Porque no sabes pues, cuál es el dato A y cuál es el dato B, solo los quieres comparar. Entonces, por ende, ahí sí de ley va a ser un comparador. Ahí sí ya no puede ser puerta lógica. A no ser que quieran hacer... No, ahí sí no sé. ¿Cómo lo quieran hacer? Sí va a haber alguna forma, pero ya sería un análisis más grande. Entonces no Pero se, sería para ver para casos, para cada caso sería. Ujú. Entonces no se compliquen la vida, comparan dato A con dato B, perfecto. De 8 bits cada uno, ¿y eso cómo se va a llamar? Pónganle un nombre. Ok, se va a llamar igual, perfecto. Y de ahí, listo, ¿qué hacemos? Ya hacemos la escritura, ya sabemos hasta dónde va a escribir, hasta dónde va a leer. Otra memoria RAM. Necesitamos una nueva memoria RAM para poder, voy a copiar la del conjunto B y se las voy a pegar ahí a la vista. Entonces ahí está la siguiente memoria RAM, que esto va a ser para el conjunto intersección. ¿Ya? Entonces, ¿quién entra? ¿Cuál es el dato de entrada? Ya no va a ser innum, ¿quién va a ser? Ya. Igual, Igual, pero igual es de un solo No, bit. pues igual es de un bit. Hay que hacer cierto, ¿verdad? hay que tomar una de las señales que sale de la memoria. Cualquiera. Ya, ajá. Sí, no sé. ¿Sería dato A o dato B? Sí, dato A o dato B. ¿Les queda claro a todos o quieren que les explique? ¿Por qué no podría hacerlo con una compuerta? ¿Con qué compuerta quieres hacerlo? Con una AND. ¿Y qué vas a hacer con la... O sea, sería uno de 16 bits. 8 y 8. Para poder comparar si son iguales. No. Sería una XOR, ¿no? Podría ser, pero... No, pero compañero, ya tienes el comparador, está más comparador. fácil. No sé. Sí, no se compliquen la vida. Ok,
¿Y por qué ingresa dato A? ¿A todos les quedó claro por qué está ingresando aquí dato A? Porque es el que inicia la secuencia de comparación. En realidad es porque ustedes están comparando dato A con dato B. Como están comparando dato A con dato B y son iguales, no importa cuál cojan, pueden coger dato A o pueden coger dato B, va a dar igual. ¿Por qué? Son el mismo número. Entonces, en este caso le quisieron decir dato A. Entonces, ok, dale dato A. Ya, ¿cuál va a ser la dirección de memoria? Este tope B, ya no se va a llamar tope B. ¿Cuál va a ser? Habría que hacer un contador para eso. Hay que poner otro contador y para ese. ¿Y ese contador de cuánto a cuánto va a ser? De Máximo 0 100. máximo 100, como dijeron los compañeros en antes. Entonces, ¿cuántos bits voy a utilizar? ¿Cuántos bits? 7 creo que sí. 7. Simón, 7. Con 7 llegan 7. 2 a las 7. Ujú. 128. 7. Ok, y ya le pusieron ahí el nombre RWINT. Ok. No le pongan el slash, por si acaso, se lo voy a borrar porque cuando lo pasen a Quartus, no coger los slash. Entonces, por si acaso, ahí ya lo borro. Bueno, entonces sí, ya tenemos ahí, va a ingresar dato A, ese es el dato que se va a guardar, no importa si es dato A o dato B, porque a fin de cuentas son iguales. Voy a ingresarle un nuevo contador que se va a llamar tope I, sale de un contador de máximo 100 elementos. ¿Ok? Entonces, listo. Tengo ahí ya los 100, que los logro con los 7 bits. Y LD igual, enable igual, ok, sí, está bien, todo bien. Pero declárenlo entonces acá en la MCS. Pero es una pregunta, no siempre el número de bits tiene que haber una relación con la dirección y con datos, ¿verdad? ¿No? No, porque tú puedes guardar 1000 datos de un solo bit. Entonces, el dato va a ser un solo bit. Y el La address va dirección a puede ser, ser de 4. y address va a ser de lo que necesites para llegar a 1000. Perfecto. Ajá. Ok. Entonces, ¿por dónde vamos? Ya declaramos aquí, todo bien. Estas de aquí ya las declararon en la MCS. El load igual, enable igual. Sí, ya lo vi por ahí. Ok, ¿qué más necesitamos? Nada más. Hay algo más que ustedes me dijeron cuando lo analizamos. No, de comparar. Guardar la última Algo que me dirección diga se que ya menciona en terminó la de memoria comparar. intersección. Sí, Félix, guardar el último dato que yo he contado para saber, sería la última dirección. Tengo que guardar esa última dirección para, para determinar hasta dónde voy a leer. Entonces, para eso, ¿yo qué necesito? ¿Qué bloque necesitaría? Un registro. Un registro. ¿Por qué no una memoria? Porque solo quiero un espacio. No tendría sentido poner una memoria más si solamente necesito guardar un dato. Entonces, para eso pongo un registro. Entonces, le pusieron el registro. ¿Qué es lo que yo voy a guardar? ¿Qué ingresa? ¿Cuál es el dato de ingreso ahí? Tope I, ¿no sería? Tope I. Ajá. Así es, porque cuando yo empiezo a guardar los datos en la memoria, guardo, este tope I me lleva a la dirección. Entonces voy a guardar hasta que llegue al tope. Una vez que ya termino de hacer todas las iteraciones, yo voy a tener que habilitar este registro. Esto es un registro de desplazamiento. Por si acaso. Es de sostenimiento el que necesito. Bueno, ya. Miss, Dígame. ¿para qué va a guardar la última dirección?
Ya, a No eso le, no iba. le entendí esa parte. Ya, a eso iba. Esa sería como la M en el ejercicio que usted explicó. Ajá, en lo que yo les expliqué, les dije, bueno, ¿hasta dónde llego? Hasta una dirección M. Entonces, como yo necesito saber hasta dónde voy a leer, entonces yo empiezo a guardar, 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 pero no sé cuántos datos yo voy a guardar. Puedo guardar uno, puedo guardar 20, bueno, los 100, o puedo guardar 9 números. No sabes, no sabes cuántos datos van a ser igual. Entonces tú necesitas saber hasta dónde tú guardaste datos. Entonces la última dirección donde tú guardaste un dato, ese va a ser tope I. Entonces una vez que tú termines de escribir, tú habilitas este registro de sostenimiento para que tope I se quede, o sea, te quede ahí guardado en una última dirección. Entonces este aquí, ¿qué nombre le quieren poner? Podríamos ponerle última dirección I o No, dirección. sería el Q que tendría el... Ah, bueno. ¿Perdón? Entonces ese nombre que le van a poner ahorita es para ya lectura. Ajá, para Sería, empezar a leer. ¿Cómo le vayas a quieren leer poner? Pero se supone que los datos ya, al momento de hacer las comparaciones, se están guardando todo. Por eso, para guardarse. Pero entonces el último registro, ¿cuál es la finalidad? Saber hasta cuál es la última dirección que tú guardaste. Entonces, mira, voy O a... sea que Tengo el contador y no conozco esa dirección. ¿Perdón? Y yo no conozco esa dirección con el contador. Sí, pero vamos acá, mira, regresé a la diapositiva. Entonces, mira la diapositiva, me voy a ayudar aquí. Entonces, tú vas a empezar a guardar los datos, ¿verdad? Entonces, si son iguales, guarda, son iguales, guarda, 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 guarda. Entonces, él empieza a guardar uno tras otro. Entonces, luego de que empiece a guardar uno tras otro, y vas a tener una última dirección en donde tú guardaste, pero tú no sabes cuál es esa última. ¿Ya? Y tú me puedes decir, ok, pero si es el mismo, no. Pero cuando tú quieres leerla, acuérdate que estamos haciendo proceso de escritura y luego proceso de lectura. Entonces, cuando tú quieres escribir en la RAM, la recorres. Luego quieres leer la RAM, otra vez la recorres. Entonces, para recorrer la RAM, otra vez tienes que empezar en la dirección 0. Entonces, si tú no llevas este registro o guardado, cuál es esta última dirección que tú recorriste para escribir, Voy a pasar de la lectura. te vas a pasar de la lectura porque vas a reiniciar tu contador, vas a venir acá, vas a empezar a leer 0, 1, 2, 3, pero ¿y hasta dónde te vas? claro, necesitas quiero saber un cuál es tope, tu un tope. última dirección. Entonces necesitas guardar como decir full I para que te diga que ya finalmente has culminado la lectura. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos guardando, esto se va a llamar lectura fin, en ese dato, de cuántos bits es. Eso no le han puesto. ¿Cuántos bits es? Eran 7. Ya ahí ya lo pusieron ahí 7. Okay. Entonces sí, Y 7 eso bits. se lo compara con el contador de lectura. O sea, dime los nombres, ¿qué vas a comparar con qué? ¿Cuáles datos hay? ¿Cuáles datos hay? La lectura fin con el, Sí. con el contador de lectura. Sí. Tope I con lectura fin, ambos de 7 bits. ¿Cómo se va a llamar esa señal? ¿Esa señal de igual la declararon en la MCS? Sí. No han declarado full A y full B. No, sí está, sorry. Sí está acá, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo le van a poner? El mismo nombre que yo le Puede puse. ponerle... Ya, sí, se han puesto todas las señales. Y ya está. Adres. Pero adres de qué, acuérdense, siempre diríjanlo a algo para yo saber, porque yo tengo 3 adres aquí. De la memoria A, de la memoria B, de la memoria intersección. No le puede poner algo como que... Última dirección de intersección, ¿no? Dirección AB. Esa no es la dirección AB. No, la última sería. La dirección AB está acá. Lectura fin. Voy a ponerle última. Puedo decir como última dirección. No sé. Última I. La intersección puede ser. Esa señal que está ahí la vamos a declarar en la MCS.
Última. Cuando nosotros hagamos la ASM y estemos comparando, o sea, yo cojo el dato en A, lo tengo fijo y voy comparando con las B. Así es. Entonces, si al yo ir comparando, en el primer dato de B que yo encuentro esa igualdad, me salto al siguiente dato de A, ahí siempre voy a tener los 10. ¿Cómo? ¿Me hice entender? O sea, yo cojo el dato fijo en A y voy moviéndome con B. Pero en lugar de ir comparando, de ley tendría que comparar con cada B, pero una vez que encuentre el primero que coincide con los B, ya no tendría que comparar con los restantes de B. Porque si comparo con los restantes de B, entonces ahí sí podría conseguir la 100, en el caso de que todos esos de B estén repetidos. Por eso, entonces vamos decidiendo ahorita, porque eso no lo da la consigna del ejercicio. No Y te así, dice que todos tienen que ser ajá. iguales, o que todos tienen que ser diferentes, o qué mismo. O sea, decidamos. Entonces, si queremos hacer un poquito más fácil, que realmente yo lo conseguiría así, es de que digan, no se repiten. Pero si lo quieren repetir, lo repiten. Repetido, ¿Qué cosa? considerando los datos que se repiten. No. Es que sí, o sea, realmente va a depender de ustedes. Yo lo que pensé fue, todo el conjunto A puede ser igual a todo el conjunto B, pero nunca consideré que todos los elementos, los 10 elementos de A iban a ser el mismo con los 10 elementos de B. No lo consideré así. No, hagámoslo como estaba. Ustedes díganme, realmente va a dar igual. Miss, Y es más, una mejor que consulta. me dijeron, o sea, para que haya algo diferente entre cada curso, si quieren. Acuérdense que estas soluciones no son mías, son de ustedes. Ustedes lo van solucionando. Yo solo lo... ¿Qué deberíamos, si quisieran cambiarlo, qué deberían cambiar? Les pregunto. Si es que ustedes consideran de que no se pueden, de que solo se repiten todos los elementos de A, se pueden repetir con los elementos de B, pero no entre el mismo conjunto. ¿Qué nomás deberían cambiar? No lo cambien, solo les pregunto para que analicen. ¿Qué deberían cambiar? Antes de escribir ese dato, tendría que verificar si hay un dato parecido guardado en la memoria de intersección. No, le digo, asuman que ya está puesto escrito ahí diciéndole no escribe el mismo número varias veces. Desde la entrada mismo. Sí, o sea, no se despreocúpense por esa parte. El usuario nunca va a meter el mismo dato 2 veces. Están jugando bingo, la abuelita no regresa al bingo. No tendríamos que cambiar nada. Digo, No. Los bits del contador porque ya no contaría hasta 10 en las direcciones de intersección, hasta 100 en las direcciones de intersección. Ajá, sí. Así es. Lo único que tendrían que cambiar es los bits máximos de ese contador, porque ya no contaría hasta 100, porque ya no se repiten los 10 de cada lado. Solamente sería máximo 10. Entonces cambian el número de bits del contador, nada más. O sea, en vez de 7 es 4. Y el contador de aquí también sería 4. No lo cambien, déjenlo así, no importa, vamos a hacer una variación. No pasa nada. Esa última I, ¿para qué es? Para saber hasta cuándo voy a leer. Entonces acuérdense que yo voy escribiendo y hasta dónde escribo tú no sabes. Pueden ser 3 datos iguales como pueden ser los 100 datos iguales. Entonces llegas hasta ahí y última I lo que te va a decir es hasta dónde tienes que leer cuando ya vayas a hacer la lectura. Entonces cuando ya son iguales guardas en lectura fin guardas ese dato. Y una vez que guardas ese dato en lectura fin, tú preguntas cuándo ya llegó a lo último. Entonces le preguntas, ¿ya llegaste a leer la última en el conjunto intersección? Y las otras direcciones automáticamente no se llenan con 0, Rodrigo. Por eso también es No se habilitaría el contador. Ajá, por eso es importante que tú lo limites, porque si nunca limitas la lectura, estarías leyendo, si es que solamente tiene un dato en conjunto, y la iteración anterior tenías 3 datos de la intersección. Entonces te van a quedar esos 3 datos guardados. Como en la nueva iteración solamente tienes uno, entonces solo vas a sobreescribir el dato de la dirección 0.
Y si tú haces que siempre recorra toda la RAM, va a darte datos de que no era. Entonces, por eso es importante saber hasta dónde recorrer esa RAM. Miss, a pesar de que una RAM no se la haya llenado y se la hace un recorrido, en este caso no se pone el tope, ¿qué obtendré de salida? ¿Cómo? Repíteme, no entendí la pregunta. Es que si yo tengo una RAM en la que no se ha escrito nada, entonces, qué sé yo, se escribió hasta la dirección 5. Y de ahí yo quiero hacer una lectura, pero me sobrepaso de lo que yo supuestamente había decidido contar. ¿Qué tengo de salida? Nada. Cero. Cero. Cero, ¿no? Ah. Pero eso depende mucho de la programación cómo hagas la programación de la RAM. Entonces, si tú la RAM la programas para que todo esté inicializado en 0 y luego tú lo escribas, va a ser así. Si quieres hacer como alta impedancia, si es que tú lo decides así, Rodrigo, es que uno la programa. Ya dentro de VHDL yo puedo delimitar el número, ¿verdad? Es decir, Sí. que si Entonces, yo si me tú paso cierto valor, alta impedancia, 0. Ajá. Entonces, depende, si tú la programas para que si nadie le está escribiendo nada en esa dirección, le guardes alta impedancia, entonces te va a salir alta impedancia. Pero si le guardas 0, entonces te va a salir 0. Depende de la programación que tú hagas. ¿Ya? Ahí sí quedó respondido, Rodrigo. Bueno, de que me responda. Sí, ok, ya. Entonces ahí Angie ya está haciendo lo que es el diagrama SM, creo que hasta ahí ya quedó todo, no sé, necesitamos algo más, díganme ustedes. No. Ya. ¿Declararon todas las entradas? Ahí, sí, ok, sí. Listo, entonces vamos a empezar ya con el ASM. Entonces, ¿qué hacemos? Este ejercicio no empieza con presionar y soltar la botonera A, si se dan cuenta, la botonera Start, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Los contadores, cargarlos en paralelo, en un Ya. estado. ¿Qué cosa? O sea, en un estado con cargar en paralelo el contador para el conjunto A y el conjunto B. Sí, para inicializar. Habría que preguntar por ingresar. Sí. Ambas cosas están bien. ¿Qué hacemos primero? ¿Quieren inicializar primero el contador? Para garantizar de que todo empiece en 0. Porque como esto lo vamos a hacer varias veces, entonces sí, mejor en el primer estado reseteamos todo. En efecto. Entonces en ese estado TA voy a CNA creo que se llamaba, enable CNA, y lo mismo para LDCNB, enable CNB. Y el otro contador más también. Le pusieron CNI, no vi, la verdad. Déjame ver. Igual, LD igual y enable igual. Ya. LD igual, enable igual. Okay. Entonces este sería LD igual, enable igual. ¿Ya? Ok. Entonces, listo, hasta ahí ya tenemos el primer estado. Luego, ¿qué deberíamos hacer? Ingresar. Lo pregunto ahí. A ver si pregunta ingresar. Si ingresar es igual a 0, ¿a dónde voy? A ver, Franco. Si ingresar es igual a 0, ¿a dónde voy? Regreso. Regreso, ya. Y si ingresar es igual a 1, vamos a hacerlo como ustedes dicen. Hay que avanzar al estado B. Ok, vamos a hacerlo como ustedes dicen. Ingreso. Ingreso es una entrada que es física. Claro, es un botón. Ya. Eso se presionaba antes de meter los valores, ¿verdad?
Sí, mueves, modificas el deep switch, ingreso, modificas el deep switch, ingreso. Ah, ya. Entonces, sí, como dice, si ingreso es igual a 0, entonces yo hago que regrese. En teoría hasta ahí está bien. Y si ingreso es igual a 1, ¿qué hago? Me voy a un estado en blanco y activaría RW, RW. ¿Cuál RW? el de A. Ujú. Ya. ¿Y de ahí? Pero no debería contar 9 veces antes de eso. Contarlo y una vez, No contarlo, si yo porque veo, no. Entonces no, o primero sea, a por la ver que no llegue de a full up. 9 direcciones. Ahí abajo puede preguntar por full up. Y si es 0, regresaría. No, pues si sería 0, activaría el RW y iría ingresando los datos una vez. Una opción. Pregunto por full A. Si full A. En el S la integraron por partes, ¿por qué no? No estoy escuchando, o sea, no estoy entendiendo, por si acaso, si es conmigo. Full A. Si full A es igual a 0, ahí sí debería habilitar RWA. Entonces, él pregunta, a la primera iteración, aquí está todo encerado, ingreso igual a 1, lo presionaron, ¿está lleno? No, entonces escríbelo, y de ahí, Cuento, enable A. ajá, debería contar. ¿Lo cuento aquí mismo? Pregunto. Según Sí. yo sí, no hay problema. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el público? ¿Alguien opina lo contrario? Habría que simularlo, para ver, salir de la duda. Bueno, si quieren, pueden A probar. ver, ¿qué están haciendo aquí? A ver, ingreso full up. No hay problema. Bueno, si ¿verdad? full up 0 se escribe RWA, ya. Ya, pero si lo hacen ahí, o sea, lo que dice Rodrigo y concuerda, si ustedes lo quieren poner Es así, que no tienes retorno, pues ahí. no sé, ya mismo vamos a retornar, pero mi pregunta aquí es si aquí mismo habilito el enable del contador A para que vaya a la siguiente dirección. No, porque se perdería el primer dato. Eso, No. Ángel. Eso. Lo pueden simular, o sea, realmente es incierto. Porque tú le estás diciendo escribe y a la vez le estás cambiando la dirección. Entonces, no sé si él escribirá en la primera iteración en 0 o lo escribirá en 1 porque lo habilitaste el contador a la vez. Debería ser, para no tener problemas, de Otro estado estado. Otro estado. O Yo sea, preferiría... yo creo que es Hacer así. una mili y el retornar, ¿no? Sí, esa es la otra opción. O sea, hay varias opciones. La primera es que solamente habiliten en una mili Ajá, y ahí en otro estado el enable. y en el estado, cuando ya lo creen, ahí sí habilitan el enable del contador. Esa es una opción. La otra opción es que ambos sean estado. También va a estar bien. Ya voy a- Pero ahí el modo de escribir solo quedaría en ese estado, ¿no? En el estado anterior. No Sería en no 0, en la permanecería dirección 0. escribiendo. No entendí la Ajá, es pregunta. verdad. O sea, debería ser un estado, no una salida mili. La otra sí, una mili. No entendí la pregunta. Es que se refiere a que el tiempo de escritura no va a durar mucho. Va a ser instantáneo. Instantáneo y se va a Ya no va a perder poder lo que se hacerlo. quiere escribir. Así es. Ujú. Entonces, si lo hacen así, garantizan de que efectivamente se vaya a escribir, que el tiempo, como ustedes dicen, si es instantáneo, puede que sí se habilite, puede que no, y entonces puede ser que pierdan ese dato. Entonces, para hacerlo más seguro, lo habilitan ahí. ¿Qué pregunta? ¿Julio está en este curso? Sí. Sí, Miss, lo que pasa es que él ahorita le está pidiendo que lo dejen entrar. Ya. No sé qué le habrá pasado. Ya, está bien. Ya se le fue el internet. No, está bien, solo no sabía si era este curso o del siguiente. Ok, entonces, ok, tenemos habilitado primero la habilitación para que escriba en la RAM y luego la habilitación para que quede listo para la siguiente iteración. Entonces, en la siguiente, ya luego de esto, ¿dónde debería ir?
Pero ese paso de un estado a otro, ¿sí se puede hacer? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí se puede. Ah, ya, ¿Cuál es por si acaso programación? nomás. Todo se puede en esta vida. Ya, ¿de ahí qué hago? ¿A dónde iría? A ver, Hay entonces que te dice retornar que por es ambos 0. datos. No retorna full A. Es que el full A no debería estar abajo. Ustedes Claro. díganme, ustedes lo están haciendo. Y no hay una forma correcta o una forma incorrecta, lo podemos Es que como ajustar a lo que usted, queremos. Puedo poner de nuevo Sí, abajo el sí, full A, Miss, preguntando por el full A, ¿Y qué sentido tiene que lo vuelvas a preguntar? para ver si, para de nuevo Ah, no, pues ya lo mandó. No puedes regresar a una No puedes pregunta. regresar a una salida, No puedes a regresar. una entrada. Lo pueden sacar, tienen que sacarlo. Y si tienen que regresar a algún lado y quieren volver a hacer la misma pregunta, tienen que regresar al estado antes de la pregunta. Ya. Entonces después de ingreso pongo un estado. ¿Y no se puede preguntar otra vez? No, ¿Qué ¿verdad? cosa? ¿Qué quieren preguntar de nuevo? En el full A. ¿Qué sentido tiene que le vuelvan a preguntar fulano? Si ustedes me dan un sentido, lo ponemos. Con el Es objetivo que- de que pueda iterar. Es que no se supone que si Pula está arriba, ya aseguras de que llegues a ese número de iteraciones. Que es de direcciones que es de- Yo creo que el full A debería ir Debería abajo. ir después, entonces. Ajá, para que tú puedas volver Claro. a habilitar la escritura de A y el enable, el contador A. Entonces, ¿dónde dicen que debería ir fulano? ¿Después de qué? Ya voy a hacer ahorita. No, dime, antes de que lo hagas, dime, porque si no confundes a los chicos. Ah, ya. Después de enable contador A. Ya, entonces ingreso, escribo, ya, y si ya llega a 9, Ya no regresaría a RWA, sino que se iría a otro lado con el full A. a ver, lo que tú dices es lo siguiente. Este fulano lo quieres sacar de ahí, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a probar. Entonces lo sacas de ahí. ¿Y qué mandas? ¿De ingreso directamente lo mandas acá? Sí. Ok, entonces cuando ingreso es igual a 1, escribes. Luego de escribir, cuentas. Ujú. Entonces, y ahí tendrías en la primera Ahí iteración, pregunta por full A. aquí lo habilita y pones 1. Y preguntas, ¿ya está full? Ajá. En efecto. Y si un caso estuviera ya llena, digamos que otra persona lo coge. Y ¿Otra lo persona va de qué? nuevo, otra persona coge el dispositivo y quiere de nuevo ingresar el valor. Y se supone que ya estaba llena con lo anterior. Se sobrescribe. Se sobrescribe. No entiendo la pregunta, pero... No, lo que sucede es Es que ya no que activarías el enable, pues, si ya está full A. Ajá, o sea, si ya llenaste la memoria A, ya no vuelves a habilitar ese RWA, o sea, ya no le permites seguir guardando. Entonces, a pesar de que se independientemente encuentra lleno, si otra persona anterior la utilizó. O sea, si otra persona anterior la utilizó y lo dejó ahí a medio ingreso de datos, la RAM, el sistema lo que va a necesitar es que le sigan ingresando más datos a partir de ahí. A él no le interesa quién le presionó, lo pudo haber presionado cada uno de este curso, puede haber presionado un dato diferente. Y el sistema Pero no se va a poder revisar si ya la llenó. ¿Estaba bien eso? Es que me tuve que hacer algo. Por eso, y si ya la llenó, ¿qué debería No hacer? sería bueno, Es que eso es lo que estamos viendo. sería preguntar primero. Cualquiera va a estar bien. No importa el orden, solamente importa que ustedes me digan para dónde va y qué hace. Entonces, como estaba hace rato, iba a estar bien dependiendo de lo que poníamos después. O lo que estamos haciendo ahorita va a estar bien dependiendo de lo que pongamos después. Pero elijan una y decidamos, ¿no? Con una, yo les explico. Pero cualquiera de ellas va a estar bien. Entonces, no importa si tú preguntabas primero por full A. Si preguntabas primero por full A, lo que estabas asegurándote es de que no le permitas ingresar más datos en la memoria A si es que ya está llena. Y va a estar bien. En efecto. Pero si primero le ingresas un dato y luego preguntas full A, entonces lo único que va a estar bien si es que tú no haces que una vez que esté llena regrese a pedir otro dato.
Si tú haces que igual al estar lleno regrese a pedir otro dato, ahí está mal. Pero si tú haces que vaya a otro caminito para que ya empiece a llenar la B. memoria B, también va a estar bien. Por eso les digo, solo decídanse por una y yo los ayudo porque todas están bien. Ya, pues, mija, entonces, cuando sea 1, nos vamos a lo de B. Y así mismo se preguntaría por Ya, B. pero no, te estás olvidando de algo, por eso te decía que todavía no escribas. Aquí Ya. sí está mal, porque se están olvidando de algo. Acuérdense que cada vez que el usuario presiona ingreso, está poniendo un nuevo dato. Entonces aquí Es que solamente... darle el botón ingreso, ¿no? Ajá, se están olvidando de eso. Entonces Claro, aquí cada está el botón dato, de ingreso. un Aquí ingreso. tenemos Cada un dato, un dato ingreso. recién. Entonces si el usuario necesita ingresar otro dato, otra vez tiene que preguntar por la tecla ingreso, si no va a seguir esperando. Claro. Entonces por eso les digo a dónde iba o a dónde regresaban, antes de que sigan. La retroalimentación iría... ¿No será colocar un nuevo estado en medio de Claro, ingreso? Ajá, un nuevo pregunto de estado. nuevo, En medio otra vez de ingreso, A pregunto. ingreso. Y otra vez Porque se volvió a preguntar supone, ingreso. ¿Por qué? No, porque se miss. supone que cada dato se va a guardar en una dirección, o sea, en un espacio diferente, en un registro diferente. Yo digo que debajo Pero de por esto habría eso que no tiene ingresar otro sentido. estado. Es que, según yo, si ustedes están haciendo un proceso, ahorita lo estamos haciendo 10 veces, pero si tienen que hacer ese proceso 500 veces, van a preguntar 500 veces por ingreso. Les pregunto. Entonces se supone que cada vez que aplastemos ingresos Se guardaba. el dato. Claro, pero entonces van a preguntar 500 veces, o sea, las 10 veces de los 10 datos, las 10 veces van a preguntar por ingreso. O sea, van a hacer 10 rombos. Un control ahí. Este proceso lo tienen que hacer varias veces. Recuerden que para eso lo estamos haciendo. Estamos haciendo varias veces el mismo proceso. Entonces, alguien está poniendo ahí, que no sé quién es, un estado intermedio. Entonces, eso es lo que realmente habría que hacer. Habría que buscar la forma, y esa fue la pista que les di hace rato. Si ustedes quieren volver a hacer una misma pregunta, ustedes tienen que regresar al estado anterior donde hicieron esa pregunta. Entonces, ¿cuál es el estado anterior donde hicieron la pregunta? Antes teníamos en TA. Ya, aquí pusieron un estado intermedio. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que regresar al estado antes de ingreso. Entonces, ese estado antes de ingreso, antes era TA. Pero si ustedes lo hacían regresar a TA, se les generaban los contadores. Entonces, por eso es que estos contadores, por eso es que Anthony hizo que pongamos un estado aquí intermedio donde no tenga nada, con la finalidad de que regresemos aquí a volver a preguntar por ingreso. Entonces, aquí vamos a consultar cada vez que el usuario ingresó un nuevo valor. Ya no regresamos al estado TA porque si no encerramos todo y dañamos todo. Entonces ya no perdemos la cuenta que llevábamos. Entonces, ok, ahí sí, creamos un nuevo estado, preguntamos por ingreso, escribió el primer dato, contó, le pregunta si ya está full. Entonces aquí guardó en la dirección 0, aquí está en la dirección 1, le pregunta, ¿estás full? Le va a decir que no. Y va a regresar a pedir por otro dato. Ahora, yo tengo otra pregunta. Si esto lo hace así, primero habilita y luego habilita, está bien que nosotros comparemos aquí con 9, porque full A es para comparar con 9. Entonces aquí guardó en la dirección 0, pero aquí lo dejó en la posición 1. No ha guardado nada, pero está listo para guardarlo luego en la posición 1. Entonces cuando vuelva a hacer esto va a estar guardado en la posición 1 y va a dejarlo listo para que esté en la posición 2. Entonces cuando tú preguntas full A, se va a comparar 2 con 9, 3 con 9. Pero en realidad estás comparando el número después del que escribí. ¿Sí la ven? Sí, o sea que se va a perder un dato. Se va a perder un dato. Sí, porque el dato siguiente, porque, qué sé yo, estaríamos guardando en 8, y justamente se deja listo el 9. Hay que comparar con 10 si quiere hacer así entonces. Si lo quiero hacer de esa forma, va a estar bien mientras lo compare con 10. ¿Cachan o no? Si les repito, y si quería ponerlo con 9, ¿cómo cambiaría? ¿Y si se sube el bloque de comparación? También. Ahí se compararía con 9. Sí, quiero que me hablen los que no han dicho nada, porque yo entiendo que todos los que están hablando me están siguiendo y está súper bien, porque me están siguiendo todos, yo sé que me entienden, pero los que no están diciendo nada quiero saber dónde se perdieron para explicarlo. Yo me perdí cuando dijo del full A, lo puso al final. Esa parte ya me hice bolas. Ya, mira. Eso yo no lo hice, lo hicieron ustedes, como les digo. Entonces vamos a analizar lo que hicieron ustedes, a ver si está bien, porque eso es lo que yo los estoy haciendo, ayudándolos.
Entonces, vamos a analizar si eso está bien. Aquí, si yo voy a poner ahí un texto, yo voy haciendo la primera iteración. Entonces, voy a estar guardando ese número, lo voy a guardar en la dirección 0. Y aquí, en el siguiente estado, lo que yo estoy haciendo es dejándolo listo para que el nuevo número se guarde en la dirección 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy habilitando este contador. Entonces ahí está dirección 1. Y luego full A, acuérdate que compara la salida de este contador con 9. Entonces, aquí va a preguntar, dirección, que ahorita vale 1. Lo compara con 9. Y en este caso dice no, entonces regreso y hasta ahí va bien. Entonces la siguiente iteración, esto ya va a estar listo para guardar el número en la dirección 1, habilito el contador, entonces este de aquí va a ser 2, pregunto, 2 es igual a 9, te va a decir que no, y hasta ahí va bien. Pero ahora miremos lo siguiente, en la penúltima. Cuando dejas listo para que guarde en la dirección 8, entonces ya se guardó en la dirección 8. Aquí habilitas el contador, entonces ahora vas a dejarlo listo para que guarde en la dirección 9. Y aquí te dice, pues, 9 es igual a 9. Te Sí. va a decir que sí. Entonces no te va a decir que sí, pero tú ya no vas a regresar a poner otro dato. Porque cuando dices que sí, ya el proceso continúa por otro lado. Entonces cuando ya esto, si tú lo haces así, primero habilitas, luego cuentas y luego preguntas por full A, entonces tú necesitas hacer el cambio que dijo Carlos, diciendo, ok, entonces yo no, para no perder ese último dato, no lo voy a comparar con 9, lo voy a comparar con 10. Entonces aquí cambio esta comparación y lo comparo con 10, que sería 10-10. ¿Ya? Eso es lo que deberían hacer si es que quieren mantener este ASM y va a estar bien. Si no quieren hacerlo así, quieren mantener el 9, mantienen la partición funcional, entonces deberían hacer un cambio en el ASM. Ahí sí me entendiste, Julio. Sí, sí, muchas gracias. Ya, ¿y los demás? Y entonces con el 9 tendría que poner full A primero, ¿verdad? Sí, ese es el cambio, Rodrigo, para que ya le respondiste a Angie que escribe. ¿Cuál es el cambio que yo debería hacer en el ASM si quiero mantener el 9? Primero habilito la escritura, pregunto si está full, y si no está full, ahí habilito el contador. Entonces ahí que Miss, lo puedo poner como salida mili. Como salida mili. Acá, después de full A, sí. Sí. Ajá. Sí. Perfecto. Entonces, hagamos eso, para no cambiar, o sea, realmente a mí se me haría más fácil cambiar el comparador, pero como no usar un comparador y no quiero meterme con esa puerta antes que ustedes dibujaron ahí, entonces lo voy a cambiar en el ASM porque es más fácil para mí eso. Ya, eso, si me dan permisito, bueno, ya, yo lo hubiera hecho más rápido, pero bueno, ya. Entonces sí, ahí preguntas de Fulá hasta aquí y guardan acá, ok. Ya. Entonces, si le dice, ya está full, ahora sí, vamos viendo, dirección 0, comparo 0 con 9, no, 1 con 9, no, cuentas, 2 con 9, cuentas, y así sucesivamente, entonces va a estar bien. Cuando ya esto llegue a la dirección 8, le dice está full, no va a estar full, entonces cuenta, queda listo para guardar en la posición 9, y esa ya es la última iteración que haría en este lazo. Y ya. Ahí sí, quedó claro. Héctor, Franco, ustedes que no dicen nada. Sí, todo claro, ingeniero. Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, regresamos, pongan el numerito ahí, esto es cuando full A es igual a 0. Ya, ¿qué pasa cuando full A es igual a 1? Sería Paso a B. para el registro B. Hay que hacerlo del registro B. ¿Y cómo Sí, hacemos se eso? hace. Y para el ingreso, Miss, porque ¿Cómo me hacemos? imagino que es el mismo proceso. Es el Otro mismo ingreso. proceso. Copiar lo que está arriba y pegar. Sí. Yo voy a hacer eso, permiso. Discúlpenme. Y Voy a borrar otra todo vez se esto que puede me poner queda. ingreso. ¿Perdón? Otra vez se puede poner ahí abajo ingreso. Sí. En este caso sí lo voy a hacer así por separado, porque no puedo regresar aquí, si yo regreso aquí, vuelvo a habilitar contador A y vuelvo a habilitar enable A, entonces, en este caso, si yo lo hago regresar a este mismo ingreso, ahí estaría cometiendo un error. Yo lo que Sí, debería pero hacer, se supone que
que la memoria ya está llena, así que la va a pasar de largo. No, la memoria no está Eso fue llena. lo que usted se había comentado. La memoria todavía no está llena, porque la memoria, la dirección de memoria ustedes la tienen de 4 bits, entonces la memoria va a estar llena cuando llegue al 15, al 1111. Pero, o sea, ya estamos cumpliendo con full lab, digo con full lab y cosa que solo va a seguir de largo. O no puede pasar ese caso. Ya, pues solo va a Es que, seguir por de ejemplo, largo. ¿Y de ahí qué hace? ¿Cómo llenas la memoria B? es que yo le decía para usar el mismo ingreso. Porque yo le había comentado qué sucede si una memoria, digamos que yo tengo 9 direcciones y de las 9 están todas llenas y usted me había comentado que no pasa nada. Yo le pregunté si se sobre reescribe, me dijo que no, que pasa de Sí, largo. sí, es que tú reinicias el contador, se sobrescribe, y si no, pues no se vuelve. Ya te entendí, Arno. Sí se puede hacer eso. También. Es verdad. ¿Cómo lo harías? ¿Qué cambio harías? Te pregunto ya interno, porque creo que los demás no te entendían. ¿Cómo harías el Deje que lo proceso? entienda. ¿Ah? El que le estoy mencionando. Ajá. ¿Cómo lo harías? No sería solo, o sea, escribir abajo un RWB y full B nada más. Sí. Y si en caso full B está en 0, mandamos para ¿Para dónde? ingreso. ¿Cómo se llama ingreso? ATV. Sí. Y ingreso. No, no se llama ingreso, se llama TV, porque acuérdate que no puedes regresar a una pregunta, tienes que regresar al estado antes de hacer la pregunta y ese es TV. Ya, les explico a todos. Yo ya le entendí lo que dijo Arnold y está todo bien. O sea, lo podemos hacer como lo acabo de poner ahí o lo podemos hacer como dice Arnold. Arnold dice lo siguiente. Como estoy haciendo la etapa de ingresar datos, ya voy a ingresar el primer dato a la memoria A, memoria A, memoria A, memoria A. Entonces, una vez que ya sea full, quiere decir que ya llegó a los 9. Entonces, como ingresó un dato y ya llegó a los 9, entonces, ¿qué es lo que yo debería habilitar? Voy a déjame sacar ese. Los registros del B. El registro del B, exacto. Entonces, No tiene sentido. perdón, sí, tiene sentido. Entonces, déjenme mover esto. No sé qué han hecho ahí. Ya. Ok. Déjenme mover esto para poderlo hacer como dice Arnold. Las dos opciones van a estar bien, por si acaso. Entonces, si dice que se llenó A, entonces yo voy a habilitar entonces el registro RWB. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si voy a hacer un ingreso de datos, entonces estoy ingresando memoria A, memoria A, memoria A, y me quedo en este lazo mientras no esté lleno. Una vez que esté lleno, paso a escribir en la memoria B. Lo que sí Pero, veo es que el contador va a estar aumentando, pero no, no se va a llenar nada. hay un error, Arnold. No es el contador. ¿Qué habilitaría? Vas a No, volver a habilitar. habilitaría el enable. No vas a regresar por aquí. Porque cuando ya está full A, ya no te vienes por acá, ya te vienes largo. Pero mira que habilitaste en el camino de venirte largo. ¿Estás A viendo, Arnold? RW. Ajá, entonces estás sobreescribiendo ese último dato, el 9. El último dato va cambiando, va cambiando. Claro, porque estás volviendo a pasar por aquí. Entonces no puedes hacer eso. Sí tienes que hacer necesariamente con un circuito aparte. ¿Ya la vieron? Tenía sentido. Tenía sentido, pero no. Entonces Y si regresemos. yo pregunto por RW con un mili, digo, con Igual, una condicional pregunto, no. igual le pasas encima. Ingreso igual a 1 y si lo haces mili, igual pasas por ahí. O sea, igual lo vas a habilitar. Claro, el último va a ser modificado. Si tú lo quieres hacer así, primero deberías preguntar por full A y por full B. Ya no lo voy a hacer porque si no tendría que regresar todo y después no nos alcanza el tiempo. Es más, ya estamos contra el tiempo, así que avancemos. Pero sí se puede hacer como tú dices, pero tienes que cambiar algunas constantes por acá arriba. O sea, el orden por acá arriba. Y ahí sí. Okay. Ujú. Ya.
Entonces sí, vamos a volver a escribir lo mismo, pero el mismo proceso, ingreso igual a 0, me quedo aquí, ingreso igual a 1, guardo en la memoria B. Si ya está full, salgo del lazo, y si todavía no está full, habilito el contador para dejar escrito en la siguiente espacio de memoria. Ok, ¿qué hago en ese otro estado? ¿Qué nos estamos olvidando? Siempre acuérdense que el ejercicio decía que mientras estoy ingresando datos, tengo que habilitar un LED. ¿Cómo se llamaba ese LED? Se llamaba Lady. Ledin, algo así. Ajá, Lady, entonces ¿no? eso de ahí van a tener que habilitarlo en todos los estados que ustedes han creado. Porque si en uno no lo ponen, quiere decir que en ese estado no se va a aprender, por ende es como que parpadearía. Así que deberían ponerlo en todos los estados que ustedes crearon hasta que salgan del proceso de ingreso de datos. Entonces ahí lo van poniendo. ¿Ya? Luego que salen de eso, ya hicimos todo el proceso de escritura. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Aquí lo debería poner o no? No, porque ya terminó de ingresar. No, porque ya está pagado ya. Sí, perfecto. Entonces ahí ya no lo escribo. ¿Qué hago ahorita? No encerramos los contadores de las memorias. Eso, Héctor. Tengo que encerrar el contador de la memoria. Muy bien. Enable CNA. Load CNB. Enable CNB. Ya, y aquí está el error que cometieron en la práctica pasada. Por esto, a muchos no les salió. No digo que ese es el error de todos, puede ser que tengan otro, pero ese es el error de la mayoría. Porque ustedes no utilizaron los load enable. ¿Se acuerdan que hubo una recomendación de que usemos los reset? Y que estaba bien. Sí. Pero acuérdense que el reset es negado. Entonces ustedes tenían que dejarlo habilitado siempre en 1 si lo querían trabajar. Y lo ponían en 0 cuando querían habilitarlo. Entonces, No se ustedes puede. no No, consideraron pero eso. sí se supone que... Yo lo vi en muchos, porque ya les digo, algunos me pidieron ayuda, lo revisé, y me di cuenta que ese era el error. Y fue el error de más de uno. Entonces, por eso les digo, no Claro, es el error de todos, pero de la mayoría. Dígame. Ingeniero, ¿y no se puede cambiar el código de los contadores? Sí, también. Yo hice esto. Pero ingeniero, ese error era en el procesador de datos, ¿verdad? En el procesador, no. En la parte de de la salida, activación de del salida. proceso de la salida, ¿verdad? Proceso de las salidas. Quiere decir que antes de decir, bueno, en el proceso de salida, el reset se lo pone en 1. Cuando encierras todos los datos, todas las salidas las pones en 1, antes de ir por todos los estados y llamar, porque es un reset negado. Claro, es un reset negado. Entonces, cuando tú lo quieres habilitar, es ponerlo en 0, en realidad. Cosa que ustedes, bueno, no todos, pero algunos, la mayoría quizás, se olvidaron de esa parte y por eso no les funcionó. En cambio, Carlos se dio cuenta y él dijo, no lo quiero cambiar de 0 a 1 porque no le quiero cambiar la lógica, pero entonces le cambio la lógica al contador para que no sea reset negado. Y cuando yo le diga ¿Y qué 1, el hice eso? No reset se salió nada. reseteó. ¿Perdón? Yo le puse 0 un reset cuando quería activarlos y igual nunca se me lleva al estado C. Por eso, tú al ponerle 0 lo estabas reseteando. Entonces, Pero no deberíamos... pero en el estado TC no tendrías que resetearlo. En el estado TC el reset tenía que estar en 1 y eso es lo que no hicieron. Ya, sigamos. Ya mismo les explico ya. Creo que algunos sí me entendieron, si no, ya mismo les explico. Terminemos el ejercicio. Entonces sí, reseteo los contadores, pregunto si es igual. Ahora ya estoy viendo un problema venir, no los voy a dejar que se den cuenta, se los voy a corregir por honor al tiempo. Entonces, ustedes tienen que volver a preguntar si ambos números son iguales. Entonces deben de llegar al estado antes del igual. Pero si ustedes lo mandan directo, es el mismo caso del TA. Van a resetear los contadores y se les daña el proceso. Entonces, antes de preguntar Otro por estado. igual, deben de crear un nuevo estado intermedio. Entonces voy a borrar esto que está aquí y voy a crear un nuevo estado aquí donde esté vacío. Y en ese estado vacío pregunto por igual. Cosa que si son iguales, bueno, ahí hace el proceso y como quiero revisar en la siguiente iteración, regreso a este estado, sin resetear de nuevo los contadores. Entonces ahí ya me adelanto. ¿Ya? Entonces si son iguales, perfecto, ahí Angie ya avanzó, habilito el RW de la intersección, guarda el dato, y de ahí, ¿qué debería hacer?
Hola, ¿qué hago? Seguir comparando. Seguir comparando. Ya, aquí no, Angie. Ese enable todavía no. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber hasta cuándo lo voy a hacer. Ya. Entonces, por eso lo uno acá. En realidad, esto de aquí, ¿cómo debería ser? Acuérdense que esta pregunta solamente, la de pregunta de igual, solamente es para decidir si yo guardo o no guardo en la RAM. Entonces, independientemente de si yo guardo o no guardo en la RAM, luego el siguiente proceso es saber si ya terminé de recorrer la RAM B. Entonces, pregunto aquí por full B. Entonces, esto de aquí de alguna forma debería regresar acá. Se juntan todos los caminos. Eso es lo que traté de decirles en la parte de introducción que les di. Ahí sí les traté de explicar esa parte. Les dije, independientemente de si es igual o no es igual, las iteraciones siguen. La única razón por la que yo pregunto el igual es para habilitar este enable. Entonces, si la iteración sigue, independientemente de esta respuesta, esto se une en algún punto. Este es el punto, aquí llega. Entonces, pregunto si es full B. Si ya terminó, si no ha terminado de recorrer, tengo que volver a preguntar si es igual, pero antes de preguntar de nuevo si es igual, debería yo habilitar el contador B, porque todavía no está full. Entonces acuérdense, siempre son recorridos. Entonces todavía no está full, habilito el contador para que ahora ya compare con 1 y regreso a este mismo estado. ¿Ya? ¿Ves una consulta? Dígame. ¿Por qué activo nuevamente full B? El enable, ¿de aquí? No, full B, ¿por qué lo activo nuevamente? No se supone que es de la memoria del... Del B. Para la memoria de... Ajá, exacto. Porque la estoy leyendo. La estoy recorriendo de Ah, nuevo. ok, ya está leyendo, ok. Ujú. Acuérdense que el RW es para escribir y si no lo escribo es porque no lo estoy habilitando y al no habilitarlo, dejarlo en 0, estoy leyendo. Entonces aquí estoy leyendo. En este estado que está aquí estoy leyendo porque los habilitadores están en 0. Entonces leo, ¿son iguales? ¿Sí o no? Y habilito el contador. ¿Ya? Entonces ahora, este de aquí, ¿a dónde lo mando? Al estado en blanco. ¿Ya? ¿Y en qué rato habilito para que vuelva a guardar otro dato? Porque ahorita en la primera iteración guardó en la posición 0. ¿Cómo hago para que después haga en la posición 1? Hay que habilitar el contador de la... Habilitar el enable Un igual. contador. Habilito el contador. Sí. Entonces debería aquí habilitar el contador. Enable del contador. No, enable igual creo que se llamaba. Sí, enable igual. Enable igual. Algo así. Ok, entonces habilito ese contador y de ahí sí puedo seguir con las iteraciones. Entonces paso a este estado. ¿Ya? Ok, entonces, independientemente de si es igual o no, yo tengo que seguir con las iteraciones. Si ya terminó de leer la memoria B, full B, ¿qué debería hacer? Full A, Preguntar por cambiar full a. A. Preguntar si es que también terminó de recorrer la memoria A. Entonces, si ya terminó de recorrer la memoria A, full A, ya, entonces ahí va a tomar una decisión. Si full A es igual a 0, todavía no termina de recorrer la memoria A, ¿qué hago? Habilita Enable el A. contador de la. Ya, ¿y qué más? Y regresa a seguir comparando. ¿Y qué más? ¿Está bien? Habilitar el RW, no. ¿Por qué? Eso es para escribir. Eso se hace Pero ya. para No me interesa escribir. Otra vez activar el igual. Otra vez regreso acá, eso es lo que ya me dijeron, eso sí. Entonces, si full A es igual a 0, quiere decir que todavía no termino de recorrer. Entonces, habilito el contador de A. ¿Y qué pasa con el contador de B? Se reinicia. Se No reinicia bate enable. Ujú, exacto. Se reinicia el contador de B para yo poder empezar a comparar todos los elementos de la siguiente memoria. Entonces, una vez que ya
habilito el contador de la memoria A, entonces ya no comparo 0 con 0, 0 con 1, 0 con 9, sino digo, ok, ya terminaste la memoria A, no, habilita el contador, voy a comparar 1 con todos los elementos de la memoria B. Entonces, como tienes que volver a recorrer la memoria B, otra vez reseteas la memoria B y vas a 0, 0, 1 con 0, 1 con 1, 1 con 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso va a regresar luego al estado de acá, donde vuelve a preguntar si son iguales. Pero ahora ya el siguiente recorrido. ¿Qué pasa cuando ya la memoria esté full? O sea, ya recorrí A, ya recorrí todo B. ¿Qué hago? Se enciende el OK. Se enciende el OK, perfecto. ¿Y de ahí? Y guardar la ¿Perdón? última dirección de memoria. Guardo la última dirección de memoria. Entonces ese es enable. ¿Qué enable era? Fin. Ya. Guardo la última dirección de memoria. ¿Qué me hacen? No me hacen un relajo ahí. Oigan. Y ahí enciendo lo que. Y luego también, ¿qué debería hacer? Y ya no lee la memoria. Y para leer la memoria, ¿qué tengo que hacer? Ah, y resetear el contador de la memoria. Resetear el contador de la memoria. Perfecto. Entonces aquí prendo el OK. Reseteo el contador LD igual. Enable igual. ¿Ya? Y acá también debería poner. En fin, ¿cómo lo quieren dejar? ¿Como Mili o como Moore? Mili. O Murmis. Ya, Moore. Como sea, da igual. Ya. Esto da más estabilidad. Entonces, bueno, ok, LD igual, enable igual. ¿Y de ahí qué hacemos? Ya lo reseteamos. ¿Y de ahí? Empezar a leer. Empezar a leer. ¿Y cuándo empieza a leer? El usuario que tiene que aplastar. Nada a mí. Como que no. El start no era. Start. 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 Ah, cierto, Entonces, está. si start es igual a 0, sigo reseteando, no pasa nada. Y sigo prendiendo el LED OK. Aquí incluso puedo también habilitar el LED OK para que esté encendido. Y si el start es igual a 1, entonces empiezo a leer. Entonces aquí voy a leer la dirección 0. ¿Hasta cuándo voy a leer? ¿Qué debería preguntar? Ah, primero por tope 1. No, por última I. Eso. Tope I. No es tope I porque tope I es uno de 4 bits. Última I. Última I, ya. Por eso les digo que le pongan nombres que tengan última I. Porque si tope parece señal, ¿llegó al tope? Sí o no. Entonces, ya. Entonces, última I voy a preguntar, si no es la última, ¿qué hago? Habilito enable thing, ¿no? No, Enable, ese ya se habilitó. enable igual. Enable igual. Enable pin es para guardar la última dirección cuando escribiste. Y la última dirección cuando escribiste lo hiciste por acá. Entonces aquí está enable pin. Enable fin es el del registro. Sí, el Y registro. no debería activar RW20 en un estado anterior, pero con 0, ¿Para qué? para leer los datos. Por eso, pues, RW en 0 es no escribirlo. Entonces siempre le llega a 0, por así Casi decirlo. siempre le va a llegar 0 en lectura. Solamente tienes que habilitarla para escribir. Entonces todo este proceso que Ah, está ya, aquí pues. estamos leyendo porque no la estás llamando. Ujú. Pero si te pierdes igual le puedes poner RW en 0 y ya. No pasa nada. ¿Ya? Ok, entonces leyó la última, le dice no, ok, entonces vuelve a leer. Habilita el contador, lee la siguiente, habilita el contador, lee la siguiente, y así se va a quedar en ese enlace. Y cuando ya sea la última, ¿qué hace? Ya lo regresa al inicio. ¿Sí? Regresa al estado TA. Y como en el estado TA reseteo todos los contadores, ya me despreocupo por eso. Entonces regreso aquí al estado TA y me despreocupo por deshabilitar, o sea, regresar o resetear todos los contadores porque ya están acá. Y ya, eso sería todo. ¿Cómo lo ven?
Silencio mortuorio. ¿Qué pasó? ¿Entendieron todo o Se ve bien bonito el diagrama. están analizando? Analizándome, estamos compilándome. Ah, ya están compilando. Ya, chicos. Ok, eso sería todo. Por eso les decía, sí, planifiqué bien solamente un ejercicio. No estaba segura si hacer uno o dos, pero hice bien. Todos, mira. Entonces, bueno, regresen por favor a Zoom para que vean, les voy a compartir la actividad. Ustedes ya saben, siempre la actividad es hacer la MCS, entonces aquí les dejo la solución. Está la partición funcional y está el ASM. Ya, como les digo, yo no consideré que todos los números se repitan en el mismo conjunto. Yo consideré que son diferentes en el conjunto A y diferentes en el conjunto B. O sea, se pueden repetir entre ellos, pero no en el mismo. Ya, yo consideré eso. Entonces, esa es la solución que estamos viendo, por eso no llego a los 100 como ustedes dijeron, ustedes lo hicieron y va a estar bien, está correcto. Consideraron otras cosas. Como no lo determina el problema, no pasa nada. Ahí les dejo el ASM que yo había hecho, no difiere mucho de lo que ustedes hicieron, entonces lo pueden igual verificar. Y esta es la actividad que vamos a tener. Ya saben, van a realizar el código MCS del problema 1. Solo hagan el MCS, no hagan el procesador de datos, eso solo lo hicimos para la clase pasada. La siguiente actividad, que es la semana que viene, lo vamos a hacer diferente, entonces no necesitamos hacer el procesador de datos. ¿Ya? Entonces no lo hagan. Solamente la MCS. Y acá les digo cómo continuamos. Ya las señales internas, eso sí, eso ya aprendimos, eso sí tenemos que declararlos como señales internas y todo lo demás. Pero las señales internas de un bit, porque solo estamos haciendo la MCS. El procesador de Les quiero datos. decir que Dígame. para la primera parte solo es MSS, nada más, no HDL. Sí. Tal como está en ASM, ¿verdad? Sí, o sea, este. Entonces, ahí ustedes tienen que declarar como señal interna, WEA, PULA, ENDIR, todas estas son señales internas que ustedes tienen que declarar. No como entradas y salidas como lo hicieron la semana pasada. Ya aprendimos que estas no son entradas y salidas. Ustedes solo van a tener 4 entradas contando con el clock y el reset, y 2 salidas, que van a ser let in y OK. Nada más. ¿Ya? Para que puedan observar la salida de la memoria de intersección, también pueden declarar la salida de la memoria de intersección como en el port, o sea, como salida, para que la puedan observar en el waypoint. ¿Ya? Eso es como un dato aparte que les estoy dando. Pero bueno, eso sería la MCS. Y la segunda parte, lo que necesito que ya ustedes vayan aterrizando, acuérdense que ya les dije, vamos a ir siempre aterrizando todas las actividades que hacemos para que ustedes puedan hacer el proyecto. Entonces, ya vayan viendo ahorita que ya les quedó como más claro, identifiquen todos los bloques que vamos a necesitar para el proyecto. ¿A qué me refiero con los bloques? En la partición funcional, por ejemplo aquí, yo utilicé 3 memorias RAM. Y le tengo que decir, ok, voy a utilizar 3 memorias RAM, las 3 tienen 8 bits de entrada como dato, 4 bits de entrada como dirección, ¿ya? Y un habilitador cada uno. El contador también, estoy utilizando 3 contadores, ya. Si acaso ustedes utilizan un contador de 7 bits y un contador de 3 bits, entonces son 2 contadores diferentes, el uno es de 7 y el otro es de 3. A no ser que lo quieran hacer con genérico, ya ustedes lo especificarán. Pero yo lo que quiero es que ya vayan aterrizando todo esto a su proyecto, para que ya sepan qué bloques tienen que utilizar. ¿Ya? Eso sería todo. Ya se pueden retirar. Espero les haya gustado.